soy Rafael Campos, doctor de las clínicas Clearden en Priego de Córdoba. El bruxismo es un hábito inconsciente que consiste en apretar y rechinar los dientes tanto estando dormidos como despiertos. Con el nivel de estrés al que estamos sometidos en el día a día, cada vez son más las personas que se ven afectadas por esta patología. Están aumentando más los casos en niños. Y otro sector de la población que se ve muy afectado son los deportistas, ya que durante el ejercicio físico tienden a apretar los dientes. Al rechinar los dientes desgastamos el esmalte y dejamos expuesta la dentina, que es la responsable de la sensibilidad dentaria. Además puede producir fracturas dentales, ya que están sometidas a más ciclos de presión. En casos muy avanzados puede producir daño irreversible en la articulación temporomandibular, aunque los casos más comunes son dolores de cabeza, de cuello, espalda y dolor articular. El tratamiento consiste en la colocación de una férula de descarga como esta en los periodos que el paciente apriete o rechine los dientes. Es un dispositivo de resina dura y rígida transparente que se coloca normalmente en la arcada superior, así impidiendo que contacten los dientes. Así evitamos que se deterioren los dientes a la vez que conseguimos relajar la musculatura. En casos muy avanzados será necesaria la cirugía.